Buenos días. En este teórico práctico número 2, el tema más importante que vamos a ver es el tema desarrollo. Y por supuesto seguiremos avanzando con las etapas de crecimiento y desarrollo y llegaremos hasta lo que es el periodo crítico, o sea, hasta la etapa de espigazón, floración del cultivo de trigo. En este esquemita que habíamos visto en la clase anterior, tenemos fundamentalmente cuándo se produce el desarrollo del cultivo. Recordemos dos aspectos muy importantes. ¿Qué era crecimiento? Crecimiento son aumentos de tipo cuantitativo, o sea, aumentos en cantidad. O sea que siempre, en todo el ciclo del cultivo, por lo menos hasta la madurez fisiológica, siempre el cultivo está teniendo mayor cantidad de hojas, hojas más grandes, el tallo se alarga. Todas esas características, repito, son cuantitativas, aumenta en cantidad, en volumen, en área foliar. Pero a partir del doble lomo, que es esa DL que estamos viendo en este ejemplo en la mitad de la etapa del macollaje, a partir de ahí comienza el desarrollo. Si tomamos la etapa vegetativa, desde la siembra al doble lomo, recordemos que el cultivo tiene a la siembra tres hojas totalmente preformadas. A partir de esa tercera hoja, entre siembra y emergencia, foliación y primeras etapas del macollaje, ese ápice que está en estado vegetativo continúa diferenciando hojas. La última hoja, que es la hoja bandera, se diferencia unos días antes de lo que es el doble lomo. A partir de doble lomo, el ápice pasa de estado vegetativo a reproductivo, comienza el desarrollo y en esta etapa empiezan los cambios cualitativos, o sea, un cambio de calidad, vegetativo a reproductivo. En doble lomo empieza a preformarse lo que va a ser la futura espiga, hasta que se diferencia, como habíamos visto en la clase anterior, la última espiguilla, la que estaba en sentido perpendicular al eje de todas, que era nuestra espiguilla terminal. Simplemente para recordar lo que era un porte rastrero y un porte erecto. Recordemos que el macollaje es una crítica que mide. Cuando los macollos tienen menos de 15 grados con respecto al nivel del suelo, se lo considera rastrero, entre 15 y 30 semi-rastrero, 30 y 60 erecto, y ya más de 60 grados hasta 90 se lo considera un porte erecto. Recordemos, características de los macollos y para medir en macollaje. Recordemos que cuando encaña el cultivo, normalmente todos los macollos se ponen erectos y ya no podríamos medir qué porte tiene mi trigo. Recordemos que en maíz habíamos visto que el crecimiento de un cultivo era favorecido por la disponibilidad de agua, por la radiación, por el nitrógeno. Todos esos factores regulan que un cultivo tenga un mayor o menor crecimiento, a diferencia de lo que vemos a continuación, que lo denominamos desarrollo. Desarrollo, repito, es un cambio cualitativo, que depende fundamentalmente en todos los cultivos de dos factores, la temperatura y el fotoperiodo. Y en trigo, para complicar un poquito más el estudio, vemos que hay un tercer factor que lo vamos a llamar vernalización o requerimiento de horas de frío. La temperatura, como en todos los cultivos, tiene su incidencia per se. Decimos que no existe insensibilidad a este factor y en general cuando un cultivo está puesto a mayores temperaturas se acorta la duración de cualquier etapa. En el caso de trigo, en la medida que atrasemos la fecha de siembra, la medida que sembremos un cultivo en julio o agosto, o si nos fuésemos hasta septiembre, al ser las temperaturas más altas van a tender a acortar todas las etapas de desarrollo. O sea que existe una aceleración de la tasa de desarrollo cuando el trigo está puesto a temperaturas más elevadas. Repito, este es el ejemplo más sencillo de la temperatura y es válido para cualquier etapa y en cualquier cultivo. Siempre temperaturas más altas aceleran la tasa de desarrollo. En esta diapositiva, que igual habíamos visto para el caso de maíz, vemos los tres puntos cardinales que se llaman de las temperaturas para determinadas etapas de los cultivos. Recordemos que todos los cultivos tienen una temperatura base a partir de la cual comienza a aumentar de manera muy importante la tasa de desarrollo, o sea, el avance hacia el desarrollo. Recordemos que en maíz esa temperatura base era 8 grados centígrados, ahora para trigo la temperatura base aceptada por varios autores es 0, y la temperatura óptima, que en el caso de maíz era 32, 33 grados, en el caso de trigo es 20 grados centígrados. A partir de esa temperatura óptima cae drásticamente
la tasa de desarrollo hasta una temperatura máxima de 28-30 grados centígrados para el trigo. El segundo factor que regula el desarrollo luego de la temperatura se lo denomina fotoperíodo. Al igual que en el maíz, el fotoperíodo representa la duración de horas de luz del día. Cuando los días son cortos o largos, es censado por los ápices meristemáticos de los cultivos y cuando llega esa información se produce el pasaje de estado vegetativo a reproductivo. Recordemos que el maíz era una especie de días cortos, cuantitativo. En el caso del trigo, al revés, es una planta de días largos, pero también cuantitativo. Significa que la tasa de desarrollo se acelera con días más largos que un umbral crítico. En el caso de trigo existen cultivares prácticamente insensibles hasta variedades que tienen respuesta cualitativa, pasando por distintas respuestas cuantitativas como vamos a ver enseguida. Este gráfico, que es al revés que vimos para maíz, es el tipo de respuesta que tiene el trigo con su respuesta de días largo cuantitativo. Este FC que se representa ahí es lo que se denomina fotoperíodo crítico, que en el caso del trigo es alrededor de 7 a 10 horas. Cuando los días son largos, o sea, más largos de 7 a 10 horas, o sea, del punto FC hacia la derecha, el fotoperíodo no tiene influencia en la duración de la etapa de emergencia a doble lomo. Si estamos hacia la izquierda de este gráfico de FC, hacia la izquierda, o sea, con días relativamente más cortos, los días o los grados días de emergencia a doble lomo serán mayores dependiendo de la pendiente que ustedes están viendo ahí o sensibilidad fotoperiódica que tenga el cultivar de trigo. El tercer factor que regula el desarrollo, dijimos temperatura, fotoperíodo, en tercer lugar la vernalización o requerimientos de horas de frío, es dentro de un rango de temperaturas vernalizantes que necesita acumular el ápice meristemático de trigo. Ante mayores temperaturas o menor tiempo de exposición a ellas, se incrementa la duración de la etapa emergencia doble lomo. Así como el estímulo fotoperiódico, recordemos, es percibido por las hojas cuando la planta tiene una determinada área foliar y es transmitido hacia el ápice meristemático, las temperaturas directamente son recibidas por el embrión o por el ápice que está en crecimiento. Algunos autores dan rangos para trigo de entre 5 y 10 grados centígrados y otros entre 0 y 7 grados centígrados. O sea, son temperaturas frías. Por eso, repito, es un requerimiento de horas de frío. Tiempo a bajas temperaturas. Existen muchas diferencias entre las distintas variedades sembradas en nuestro país en cuanto a vernalización. Los ciclos cortos en general son insensibles o prácticamente no tienen requerimientos de horas de frío. Los cultivares sembrados en nuestro país son primaverales, en general ciclos relativamente cortos, por lo que habitualmente satisfacen estos bajos requerimientos en vernalización. Lo que hay que tener mucho cuidado es que unos pocos cultivares que derivan de los cruzamientos de invernal con primaveral muestran algún requerimiento de bajas temperaturas, o sea, algunos ciclos largos que son con los que hay que tener cuidado de no sembrarlos tarde, ya que en ese caso pueden alargar la etapa a doble lomo y por lo tanto estar espigando muy tarde con peligro de arrebatamiento o achuzamiento de grano. Como decía, estos cultivares no deben sembrarse muy tarde ni en zonas con temperaturas muy altas durante etapas tempranas, ya que corren el riesgo de retrasar el periodo crítico y van a disminuir el rendimiento por menor número de grano y peso de grano, por lo que decía del achuzamiento de grano. Existe una gran variabilidad en nuestros cultivares en cuanto a la respuesta a vernalización y fotoperíodo. En esta gráfica, con datos reales de acá de nuestra zona, vemos cómo la mayoría de los cultivares, a medida que se atrasa la fecha de siembra, en nuestro ejemplo del 28 de mayo hasta el 29 de julio, en general tienden a acortar la etapa en días de emergencia a doble lomo. Pero vemos un cultivar, en nuestro ejemplo Don Mario Temix, que es un ciclo largo, el que está en rojo, que como ustedes ven no acorta la etapa a medida que se atrasa la fecha de siembra. Esto indudablemente es por un requerimiento de horas de frío o vernalización.
Finalmente, en el mismo ejemplo, estamos viendo la etapa emergencia a floración, cuando estamos ubicando el periodo crítico que decíamos que era conveniente ubicarlo en la primer quincena de octubre. Vemos como todos los cultivares, sobre todo los ciclos cortos y algunos intermedios, acortan marcadamente la etapa emergencia-floración al atrasarse la fecha de siembra. Pero Don Mario Temix, que es nuestro ejemplo de trigo con requerimientos de vernalización, en fechas de siembra tardía acorta menos. Y ese es el peligro de exponer el cultivo a altas temperaturas en llenados de grano. Esto es lo que podríamos ver en el campo si hubiésemos sembrado en una misma fecha de siembra y cuándo veríamos las diferencias entre un cultivar con requerimiento de horas de frío, o sea, un ciclo largo con requerimientos de horas de frío, y un ciclo corto. En una fecha de siembra tardía, como podría ser fines de julio, que es nuestro ejemplo, vemos a la izquierda un cultivar con requerimiento de horas de frío, que estamos llegando a lo mejor al mes de fin de octubre, noviembre, y el cultivo sigue macollando, no cumplió con sus requerimientos de horas de frío. Mientras que a la derecha, un cultivo de ciclo corto, que no tiene requerimientos de horas de frío, por más que esté sembrado tarde, fines de octubre o noviembre, ya estaría llegando al periodo crítico, que es un cultivo que está espigado. Recordemos dos conceptos importantes que también vimos en maíz. Nosotros podemos medir qué tiempo térmico demora dos hojas consecutivas en diferenciarse. Eso se lo denomina plastocrono. Para el caso de trigo es de 50 grados días. El filocrono es el tiempo entre la aparición entre una y otra hoja consecutiva. Para el caso de trigo es 100 grados días. Si recuerdan estos valores, para maíz generalmente tomábamos 20 y 40. El maíz tendría un plastocrono de 20 grados días y un filocrono de 50 grados días. Como conclusión de todo esto de desarrollo, podríamos decir que al atrasar la fecha de siembra, estamos exponiendo el cultivo de trigo a mayores temperaturas y fotoperiodos más largos. Esto es, si nos vamos del mes de fines de mayo a junio, julio, en ese caso las temperaturas cada vez serán más altas en etapas avanzadas y los fotoperiodos comparativamente más largos. Por lo tanto, va a existir un acortamiento en las etapas ontogénicas. Esto va a producir un menor tamaño de la planta y menor cantidad de macollos por planta. También este atraso en la fecha de siembra provoca un acortamiento de los periodos de emergencia a doble lomo y de doble lomo a espiguilla terminal, lo que va a limitar la diferenciación de espiguillas, o sea, el número de espiguillas por espiga. Por lo tanto, es muy importante calcular la fecha de siembra buscando disminuir el riesgo de ocurrencia de heladas en etapas definidas como críticas para el cultivo. En este esquema estamos viendo primeramente lo que sería un ápice en estado vegetativo, o sea, desde la emergencia del cultivo hasta doble lomo. El ápice es redondeado y esto indica que está preformando hojas. En una etapa posterior, llegando hacia el doble lomo, el ápice comienza a alargarse, a elongarse, hasta que finalmente, como estamos viendo en esta tercera imagen, se producen esas famosas doble arrugas, las que le da lugar a su nombre de doble lomo. De cada doble arruga o doble lomo que se forma, luego va a tener lugar la formación de una espiguilla de la futura espiga. En este otro esquema vemos que se están diferenciando distintas estructuras en la parte central del ápice de lo que va a ser la futura espiga. Hasta que en un momento determinado, como vemos en esta segunda figura, se diferencia la espiguilla terminal. Insisto, esta espiguilla terminal, cuando se diferencia, la vemos en sentido perpendicular y define el número final de espiguillas por espiga, un componente muy importante en lo que va a ser el tamaño de la espiga. Una mayor cantidad de espiguillas por espiga que se logra cuando se demora la diferenciación de la espiguilla terminal implicará una espiga potencialmente más grande. En esta gráfica vemos cómo un ciclo corto o un ciclo largo va diferenciando primordios. Los dos gráficos arrancan de 3 hojas, porque todos los trigos decíamos que tienen 3 hojas preformadas en el embrión. A partir de la siembra y hasta la emergencia, por ahí se diferencia una cuarta hoja, y hasta doble lomo terminan diferenciándose todas las hojas. Vemos en el ciclo largo, que está en color rojo, que hasta doble lomo, por ejemplo, diferenció 10 hojas. A partir de ahí, de forma más marcada, empieza a diferenciar primordios de espiguilla. En nuestro ejemplo llega a espiguilla terminal
con 30 primordios. Restando las 10 hojas será una espiguilla, por ejemplo, que diferenció 20 primordios, 20 espiguillas por espiga. En el caso del ciclo corto, vemos que de emergencia a doble lomo diferencia menos hojas, generalmente tienen 7, 8 hojas, y llega a espiguilla terminal con, en este ejemplo, 25 espiguillas. En esta gráfica estamos viendo la relación de un ciclo corto, medio, largo con los estadios de ápice que veíamos antes. Un ápice en estado vegetativo, que sería la etapa desde emergencia hasta doble lomo, el esquemita que habíamos puesto de las doble arrugas o espiguillas de la parte central, futuras espiguillas de la parte central, y el último esquema que habíamos visto cuando se diferencia la espiguilla terminal. En este esquema estamos viendo un caso de 3 lotes diferentes con distintas condiciones ambientales. Las primeras 3 curvas, roja, verde y azul, podríamos decir que es un cultivo con condiciones normales. Los macollos están en doble lomo más tarde que lo que son los ejes centrales, pero a medida que avanzan las etapas ya empieza a sincronizar el eje central con los macollos y finalmente, como ustedes ven, llegan a madurez comercial todos juntos. De hecho, un lote de trigo se cosecha todo junto, los ejes centrales y los macollos. En la medida que las condiciones ambientales van empeorando, por ejemplo en el segundo caso o el tercero, que es un caso más extremo, si las condiciones fundamentalmente de humedad son deficitarias para el cultivo, los macollos aparecen más tarde, por lo tanto sus doble lomos se dan más tarde. Si bien tiende a sincronizar, podemos tener problemas de que no lleguen todas las espigas a un mismo momento a la madurez comercial. Fíjense en el tercer ejemplo, tenemos madurez comercial, por ejemplo, en el eje central mediados de noviembre, y macollos primarios o tardíos pueden ir al mes de diciembre. Por supuesto, esta condición, que se da en años extremadamente secos o cuando hay falta de recursos en un lote, complica la cosecha. Como decíamos hace un ratito, cuando comienza la encañazón, todos los tallos, independientemente de su porte, comienzan a ponerse erectos. El primer indicio del alargamiento del primer nudo, o que el cultivo está terminando el macollaje y llegando a la encañazón, es que empieza el alargamiento de los entrenudos. Durante la etapa de macollaje, todo lo que vemos sobre el nivel del suelo son vainas y hojas superpuestas. El tallo está por debajo del nivel del suelo. Este esquema es muy importante porque lo que decíamos hace un ratito de SADOX 3.1 es el inicio de la encañazón. Esto se llama espiga a 1 centímetro. Ejemplifica que con respecto al nivel del suelo, el ápice, que ya está diferenciando la espiga, está más o menos a 1 centímetro. Esto indica el comienzo de la encañazón y sería un momento clave importante. A partir de acá, cualquier daño en el tallo origina daños irreparables o se habría quebrado de tallo ante un daño climático, por ejemplo un granizo, o un daño mecánico al entrar con alguna herramienta en el lote. Y por supuesto, a partir de acá comienzan a ser muy importantes los requerimientos de agua del cultivo. Esta sería una fotografía real de lo que es una espiguilla con el ápice con una espiguilla terminal diferenciada. En nuestro ejemplo vemos una futura espiga que va a tener 20 espiguillas. En la medida que continúa la etapa de encañazón, ya podríamos ver un ápice que está arriba del tercer o cuarto nudo alargado. Cuando alarga la caña va llegando la espiga hacia el ápice de la planta. Y en este caso ya estamos viendo que hay diferenciación de algunas aristas de esa futura espiga. Un indicio que estamos llegando al centro del periodo crítico, que es la espigazón, es cuando vemos la espiga embuchada. La espiga está atrapada en este momento en la vaina de la hoja bandera, que es la última hoja que se expande en todas las gramíneas. Acá tendríamos un ejemplo de lo que es la espiga embuchada próxima a espigazón. Vemos que las aristas son las primeras en salir por la unión de lo que es vaina y lámina. Específicamente espigazón, que sería el centro del periodo crítico, es cuando podemos visualizar todas las espiguillas de una espiga. En este caso estamos viendo la última espiguilla, la basal, totalmente visible. Esto específicamente es el momento de espigazón, toda la espiga visible.
Generalmente 2 a 3 días después de producida la espigazón y dependiendo de las temperaturas comienza la floración o antesis. Como el trigo es una planta autógama, produce la autofecundación de cada una de las flores dentro de la espiguilla, pero luego el filamento del estambre continúa creciendo y termina tirando los granos del polen hacia el exterior, pero ya ha ocurrido la autofecundación. Por eso la floración o antesis, el corte de las anteras, lo visualizamos en la parte central de la espiga primero y luego se extiende acrópeta y basípetamente. De acuerdo al color que tengan estas anteras, podemos inferir si estamos en principios, mediados o final de la etapa de floración. Esta sería una imagen de un cultivo de trigo que está justo en el periodo de antesis. Las anteras que ven de color verde son las anteras de flores que probablemente están floreciendo en este mismo momento. Las amarillentas podrán ser de 1 o 2 días atrás y las que ven de un color blanquecino ya son anteras secas. Esto es muy importante en trigo porque va a estar muy relacionado con una enfermedad potencialmente muy grave del trigo, que es el golpe blanco o Fusarium graminearum. Este hongo penetra adentro de las flores justo en este momento de antesis. Penetra a través de las anteras y puede afectar drásticamente los rendimientos cuando se dan condiciones de mucha humedad, de espiga mojada, en este periodo de floración. Finalmente, en estas espigas que están floreciendo, recordar que el periodo de floración en trigo es muy variable y depende fundamentalmente de lo que es el tamaño de la espiga y de las temperaturas. Obviamente espigas más grandes tendrán un mayor periodo de antesis y si las temperaturas son más elevadas también acelerará este proceso de floración. Pero en general para un cultivo de trigo podemos aceptar que la floración de un lote puede durar 7, 10, 12, eventualmente hasta 15 días. Repito, según condiciones de temperatura, tamaño de espiga y el tercer aspecto muy importante es la homogeneidad que pueda haber entre el eje central y los diferentes macollos. Muchas gracias.